¿Qué tenemos en concreto en esta declaración? Hay vinculaciones con Milman y también con Revolución Federal, ¿verdad? Te diría que lo más sorpresivo de la declaración fue eso, fue la vinculación con Revolución Federal, y además un detalle que por ahí no se nota tanto en el modo en que se difundió la información, pero es la primera vez que ella habla del hecho en sí. Ella fue indagada en su oportunidad el año pasado, pero dijo generalidades, se despegó de la situación, pero esta vez ella contó, ella ofrece un relato que es el de ella, obviamente, ¿no? Sí. Donde ella dice que hasta intentó disuadir a Sabac Montiel de avanzar, que lo acompañó hasta ahí, que él la amenazaba con el arma y le decía, me tenés que acompañar, ¿no? Estas son cosas que nunca había dicho. ¿Qué dijo sobre Gerardo Milman? Un poco lo que sabíamos que iba a decir, que es que ella no lo conoce, pero que escuchó que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y generar disturbios y violencia, ¿no? Ella aclara que no dice que financiaron no es que sea que financiaron el atentado, pero sí que financiaban para agitar y para ir a hacer quilombo, ¿no? Son las frases, las palabras que usa ella, y que de hecho por esos días había algunos focos de gente que iba a tratar de provocar a la militancia, en esos días de manifestaciones que empezaron el 22 de agosto y terminaron el día del intento de magnicidio. Fue el 22 de agosto porque fue el día que el fiscal Diego Luciani pidió la condena para Cristina en la causa de vialidad, ¿no? Y además de esto, ella menciona unas llamadas que tenía Sabac Montiel de una tal Carolina. Eso es muy puntual, sí. Porque claro, ¿quién es Carolina? ¿Quién podría ser? Vamos a ponerlo en esos términos. Podría ser, creo que la mayoría de los que conocemos el tema interpretamos que podría ser Carolina Gómez Mónaco, que es es una mujer que sigue siendo muy de confianza, muy mano derecha de Milman. Trabajó con él en el Ministerio de Seguridad, cuando Milman era el número 2 de Patricia Bullrich. Ella tuvo un cargo muy importante en un área que se llamaba Planificación Estratégica, pero que abarcaba un montón de funciones, como por ejemplo la Escuela de Inteligencia. Ella, además, simultáneamente con la designación en ese cargo, crea una empresa que es objeto de investigación en otra causa, que se llama Luxa Models. Está en una causa donde se investiga a Milman por enriquecimiento, y a ella también por el posible desvío de fondos del Ministerio de Seguridad, pues es una empresa que además no rinde, no tiene balances, no tiene nada, pero tenía movimientos de dinero muy grandes que aparecen en el Gnosis, ¿no? Y además, ella hoy sigue siendo asesora de Milman, a pesar de que la mayor parte de los asesores fueron despedidos, porque Milman tenía una forma de contratar, había contratado más de 30 asesores en un momento, asesoras la mayoría, y con un perfil bastante particular, ¿no? Todas mujeres muy atractivas, y esto generó mucho ruido incluso en el blog, que muchos le retiraron el saludo a Milman por esta forma de, primero por tener tantos asesores, cosa que nadie tenía, ¿no? Sí. Y segundo por la duda sobre esta particularidad de las personas que elegía. El hecho es que que Brenda lo está mencionando acá como alguien que pudo haber puesto plata para ir a provocar sobre todo a la militancia, ¿no? Y aparece esta Carolina Gómez Mónaco como alguien que supuestamente hablaba con Sabac Montiel. Brenda dice que lo escuchó por lo menos 2 o 3 veces hablar con ella, y que él le decía que no la hinchara, que no le hiciera escenas de celos, ¿no? Pero que ya se ve que entreveía otra cosa. Y lo que también cuenta es que en esa circunstancia, esta información la completa un poco con cosas que cuentan los abogados, que ella fue golpeada y que tiene fotos de eso en su celular. Ella dice esto porque puede haber una referencia temporal para rastrear si hubo llamados de Sabac Montiel con Gómez Mónaco. Claro. El problema es que el teléfono de Sabac Montiel está dañado. Y el de Gómez Mónaco pasó por la oficina de Bullrich. El de Sabac Montiel fue el que se dañó en el primer peritaje que se hizo. Sí. El de Gómez Mónaco fue, en realidad a ella la mandaron a cambiar el teléfono. Claro. Y a comprarse un iPhone nuevo, ¿no? Un iPhone que recién salió después del atentado, lo mismo que hizo Milman, ¿no? Entonces el teléfono de ella no se ha podido analizar.
porque es una tecnología que se ve que acá no alcanza los sistemas que hay para analizarlo por el tipo de teléfono. Y Millman incluso el 22 de agosto, cuando se hizo que estaba colaborando con la causa y que entregaba su teléfono, a pesar de que todavía no está la orden para incautarlo, entregó el mismo modelo, ¿no? Entonces, quizás se puede acceder a esa información por los registros de llamadas, que eso sí se puede hacer, pero no tenemos la certeza. Pero tal vez pueda ser una punta. Digo, no es que la justicia no tiene nada que hacer. Tienen pistas para explorar. Y el vínculo con Revolución Federal también es algo novedoso, y que además va a traer alguna consecuencia, porque por lo menos una de las querellas, que es la de Juan Grabois, va a pedir que ella declare como testigo en esa causa, Brenda. Y en la diferencia con este pedido de ampliación de indagatoria que está haciendo ahora, es que como testigo no podés mentir. Entonces, si la citan, efectivamente, tal como va a pedir por lo menos Grabois, bueno, se va a dar una circunstancia particular, ¿no? Que es, ¿qué es esta? Vos como imputado podés mentir. Esta ampliación de indagatoria que ella pide, que escribió y que pide que sea incorporada, bueno, puede tener información que no sea real, porque es la característica de las declaraciones indagatorias. Pero como testigo no. Así que, y ahí se puede abrir también el puente que nunca quiso tender ni la jueza Capuchetti ni la Cámara Federal entre ambos expedientes. Algo que te puedo contar, porque además lo encontré cuando estaba leyendo muy en detalle los diálogos de la causa, cuando estaba escribiendo el libro del atentado, es que efectivamente Sabac Montiel planificaba ir a marchas de Revolución Federal. Por ejemplo, el día de la marcha de las antorchas, él le dice al resto del grupo, ellos tenían un grupo de trabajo, ¿no? Un grupo de WhatsApp, tenían un montón de grupos donde planificaban distintas cosas, desde fiestas hasta chismes, y tenían del grupo de trabajo de los que vendían copos de azúcar. Y ahí él dice, bueno, hoy va a estar esta marcha que para Brenda es muy importante, decía él, porque por los reclamos que se llevan y demás. Me parece una buena oportunidad para ir a vender copos. Yo sé que no se trabaja, dice él a los demás, ¿no? Pero se ve que, bueno, él tenía, por lo menos en ese caso, la participación en la movilización de la Revolución Federal en el radar. Y la que hace un posteo sobre el tema es Brenda. Brenda se saca una foto ahí, y la sube a Instagram, y pide a la gente que vayan a protestar contra el gobierno, ¿no? Básicamente. En esa foto ella no se la ve con copos de azúcar, pero bueno, no es que, que no hay nada de Sabac Montiel sobre Revolución Federal. Lo que no sabemos es cuál es el vínculo directo, y yo creo que una cosa que tendrían que rastrear, si es posible, es en qué reuniones, viste, estas de la plataforma Twitter Spaces, estuvieron Brenda y Sabac Montiel, porque ahí es donde se planificaba o se incitaba a matar, ¿no? Se invitaba a matar sobre todo a la vicepresidenta, a tal punto que Jonathan Morel, el referente máximo de Revolución Federal, proponía infiltrarse entre la multitud y matarla de esa manera, no haciéndose pasar por militante, pero él decía que no lo podía hacer porque lo conocían decían los nenes de la cámpora. Y esa fue la técnica que usó Sabac Montiel, ¿no? Entonces, bueno, si hay voluntad judicial, hay bastante para investigar en función de esto, independientemente de que haya cosas que... ¿Para qué hace Brenda esto? Ella lo hace para despegarse. Se está defendiendo. Lo hizo cuando fue a Telefe a decir yo no tengo nada que ver con esto, un día después del atentado, ¿no? Es obvio que lo hace para eso. Lo que no quita que pueda haber material que pueda ser objeto de la investigación y que aporte cosas relevantes, ¿no? Una cosa no quita la otra. Irina, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Me meto ahí porque me parece que lo de Millman, quiero saber tu opinión también, vuelve a abrir la pista sobre el financiamiento, ¿no? Más allá de quienes apretaron el gatillo y quienes fueron la fuerza de choque, que tienen sus responsabilidades, por supuesto, me parece que muchas veces nos falta poner el ojo en el financiamiento de atrás, en la responsabilidad intelectual de fondo. ¿Abre la posibilidad de pensar algún vínculo entre Millman y Caputo? ¿Está investigada esta cercanía, si es que existe? Recordemos que Caputo y Roxana Caputo efectivamente había hecho un pago millonario a la supuesta carpintería de uno de los responsables de Revolución Federal.
No está investigado y sería una buena ocasión para hacerlo. Aparte se sabe que Milman participó en marchas de Revolución Federal. Hubo una muy conocida donde la organización llevó una guillotina hecha en el taller de carpintería de Sabac Montiel, que decía todos presos, muertos y exiliados, ¿no? Tenía un cartelito que decía eso y el todos con el solcito de frente de todos y una antorcha. En esa movilización participó Milman y otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como por ejemplo Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Pero Milman estaba ahí. Evidentemente algo parece haber, ¿no? Claro. Además Milman, recordemos que días antes del atentado, 15 días antes del atentado, presentó un proyecto de resolución en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde pedía información sobre la seguridad él decía, de acusados en juicios relevantes. El único que estaba ocurriendo en ese momento era el de Vialidad. Obviamente estaba hablando de Cristina, ¿no? A ver cómo la protegían. Y después pedía sobre cómo estaban protegiendo a los jueces y a los fiscales. Y terminaba diciendo que no fuera cosa que a algún iluminado se le ocurriera atentar contra la vicepresidenta y, como para llamar la atención en medio de esta situación judicial complicada, ¿no? Decía él. La verdad que fue cuando apareció ese proyecto, creo que nadie lo había visto hasta el momento del atentado, ¿no? Sí, claro, porque después cobra otra relevancia. Y sí, pero eso tampoco se analizó nunca. Nadie le preguntó a Milman de qué se trataba eso, qué era lo que sabía. Yo te digo, porque ahí tenés la pista de que tal vez sabía algo. O sea, ¿por qué le estaba anunciando acá va a haber un atentado? Él lo pintaba como un autoatentado, ¿no? Pero ¿cómo es la cuestión? ¿Sabía algo? La pregunta que deberían hacerse los jueces, ya debería estar unificada la causa. Además, estamos charlando con Irina Hauser, Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado, así se llama el libro que presentó hace muy poquito y que por supuesto les recomendamos, con la colaboración de Ariel Sack. Irina, querida, gracias por tu tiempo. A ustedes, abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Irina Hauser. La verdad que son tantas las puntas por las cuales habría que pensar en unificar esta causa, ¿no? Las vinculaciones cada vez más claras entre un sector de la política y este atentado, el financiamiento. Ahora muchos decían, pero Sabac Montiel no tiene vinculación con Revolución Federal. Bueno, fíjate, parece que sí. Y parece que con Milman también. Y parece que hablaba alguna tal Carolina que podría ser la secretaria de Milman. Bueno, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los jueces? Y la responsabilidad institucional en los casos de violencia, ¿no? Esto que decía Irina, de que en la misma marcha en donde había una horca, en donde hubo bolsas mortuorias, estaba presente, por ejemplo, el ex titular de la DAIA, Waldo Wolf, que es el primero en rasgarse las vestiduras cuando aparecen ciertos discursos de odio, y también era el primero que estaba en las calles enarbolando esas guillotinas, ¿no? Eso quiero decir, que independientemente, mirá lo que te digo, del intento magnicidio, supone que nunca hubiera ocurrido. Igual de repudiable es la presencia de funcionarios, no importa de qué sector del arco político sean, en una marcha como esa, en donde llevaban guillotinas, permitiéndole guillotinas a referentes de otros espacios políticos, también era repudiable. Digo, hemos naturalizado tanto, nos hemos formateado tanto y hemos naturalizado este tipo de violencia, que la verdad no nos hace ruido y debería. Incluso eso.